Buenos días chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren de la mejor manera posible. El día de hoy vamos a estar hablando sobre estructura atómica, partículas subatómicas y la masa atómica también. Vamos a aprender a calcular cuál es la masa de un átomo de acuerdo a las partículas subatómicas que contiene ese átomo. Un poquito de historia siempre para ponernos en contexto. Como ustedes saben, el átomo tiene dos partes principales, tiene un núcleo y tiene una nube electrónica. En el núcleo tenemos las partículas subatómicas nucleares, que son dos, como ya vimos la clase pasada. Tenemos los protones y los neutrones. Vimos la clase pasada que los protones tienen carga eléctrica positiva, los neutrones no tienen carga eléctrica neutra, también se dice, por eso se llaman neutrones. Y en la corteza o nube electrónica se ubican los electrones. ¿Sí? Los electrones tienen carga eléctrica negativa. Existen también otras partículas subatómicas como, por ejemplo, estos que tengo acá citados, los positrones, los neutrinos, los priones, los piones, los muones, entre otros, pero no son fundamentales para la comprensión de la estructura atómica en sí. Sí son esenciales para otro tipo de estudios físicos, químicos, para comprender la naturaleza y el origen del universo, pero para lo que nos compete el día de hoy, vamos a trabajar solamente con protones y neutrones y posteriormente electrones. Bueno, acá les preparé un cuadrito donde vemos las partículas subatómicas principales, cada uno con su masa y la carga que posee. En este caso el electrón vemos que tiene una masa bastante, mucho más pequeña que el protón, y el protón es ligeramente más chiquitito que el neutrón, ¿verdad? Eso es lo que podemos ver. Vemos que el electrón tiene una carga eléctrica negativa, el protón una carga eléctrica positiva, y el neutrón no tiene carga eléctrica, según lo que tenemos también en el libro. Eh, bueno, tenemos en este caso el átomo más sencillo, más simple, es el átomo de hidrógeno, que consiste en un solo protón y en un solo electrón que gira alrededor de ese protoncito. Este hidrógeno podemos ver en la tabla periódica que nos da muchos numeritos y cada numerito corresponde a un dato. Vemos su peso atómico, su número atómico, el nombre, su símbolo, que ya vimos en la clase pasada, la estructura o configuración electrónica, que es una clase que vamos a ver también dentro de unos días. Y vemos que el número atómico corresponde, ¿verdad?, con la cantidad de protones que posee el hidrógeno en el núcleo. Vamos a empezar estudiando al electrón un poquito, una pincelada de la historia del electrón, cómo se descubrió y demás. En 1800, este químico que vemos en la imagen, que se llama Davy, observó que al hacer pasar corriente eléctrica a través de algunas sustancias, estas sustancias se descomponían. Entonces él propuso que los elementos de un compuesto químico se mantenían unidos debido a fuerzas eléctricas, ¿verdad? Él electrocutaba cosas y veía que esas cosas se descomponían después de haberlas electrocutado y llegó a esta conclusión. En 1874, el científico de apellido Stoney sugirió que las unidades de carga eléctrica de las que habló Davy estaban asociadas con los átomos. Acuérdense que allá en 1808 se hablaba ya de átomos y luego propuso llamarlo electrones. ¿Se acuerdan? 1808, la teoría atómica de Dalton, ¿verdad? 1874, Stoney dijo, bueno, los átomos seguramente tienen esas cargas eléctricas y a esas cargas eléctricas le llamó electrones. La evidencia más convincente de la existencia de electrones se obtuvo ya mediante experimentos que se llamaban de rayos catódicos. Les voy a mostrar después una imagen de los rayos catódicos. En 1897, Thomson estudió las partículas con carga negativa más a fondo al estudiar el grado de los rayos catódicos que se desviaban de acuerdo a la carga eléctrica en distintos imanes, ¿sí? Entonces Thomson fue el encargado de determinar la carga
y la masa, o sea, la relación que había entre la carga y la masa de un electrón. Esto es historia, tranqui. Thomson determinó entonces la relación entre la carga y la masa de los electrones. Y otro científico crucial en la historia del electrón es Millikan, que en 1909 llevó a cabo el experimento que se llamó el experimento de la gota de aceite y determinó la carga del electrón mediante ese experimento. Todas las cargas que midió Millikan fueron múltiplos integrales de un mismo número, entonces le fue relativamente fácil calcular la carga del electrón. Esto, como les digo, es historia para ponerles en contexto. Entonces, los electrones son partículas fundamentales presentes en todos los átomos. Todos los átomos tienen electrones rondando su núcleo. Esta es una imagen del experimento de rayos catódicos. No voy a profundizar mucho, pero sí les puedo pasar un video donde se ve cómo esos rayos se desvían dependiendo de la carga eléctrica que se le acerca.